Mira que las almas se van a perder.
¿Listos, hermanos? Pues nuevamente, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios por los cantos que trajeron los hermanos. Ese último canto está muy bonito. Si usted está en pruebas, en luchas, acuérdese que eso es lo que dice la palabra de Dios. Él siempre está con usted, todo el tiempo. A veces pareciera, ¿verdad?, que en medio de la prueba estamos solos, en la lucha, en la aflicción. Pareciera que Dios no está ahí, pero Él está ahí. Él lo prometió y debemos de creerle que Él está ahí. Él nunca abandona a su pueblo, nunca nos deja solos. Claro que nos tiene que dejar pasar por momentos difíciles, nos tiene que dejar pasar por pruebas, así dice su palabra. Él a los que ama, los prueba, los disciplina y nos mete al fuego, nos mete en medio de la prueba para que nuestra fe, una vez que pasemos por esa prueba, esté más pura. ¿Verdad que eso dice su palabra? A través de las pruebas Él nos purifica como al oro, así como el fuego purifica al oro. Ya ve que cuando se purifica el oro no se mete nomás una vez, ¿verdad que no? Se mete una vez, se le saca impureza y se vuelve a meter al fuego otra vez y se le saca más impureza hasta que es puro totalmente, del oro más valioso. Entonces, si usted está en prueba, pídale a Dios que le ayude. Pero le tengo la noticia de que no es la última. Le va a venir otra y otra y otra, y así trata el Señor con nosotros, con su pueblo. Entonces vamos a seguir adelante, hermanos, con esta serie que hemos empezado. Así como dijo Andrés, ¿verdad? Parece como contradictorio el peligro de las bendiciones. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta antes de entrar al tema. ¿A quién no le gustan las bendiciones? Yo creo que a todos nos gustan las bendiciones. A todos nos gusta que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos, dicen por ahí algunos, ¿verdad?, que Dios nos dé amor, dinero y felicidad. Ese dicho está muy, muy de moda. Sin embargo, las bendiciones de Dios, las vamos a ir viendo adelante, son condicionadas, ¿verdad? Hay una condición principal para que Dios nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Hay una de las condiciones más, le podría decir, más serias que el Señor Jesús dejó en su palabra, para los que somos su pueblo, para los que somos sus hijos. Entonces, le voy a pedir, ahorita le aclaro cuál es esa condición, le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia, en Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Ya la tienen? Antes de leerla, antes de leer esta parte de la escritura, yo la voy a leer, usted me sigue con su vista ahí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál es la bendición más grande que el ser humano puede recibir de parte de Dios? ¿Cuál es la bendición más grande? El perdón de sus pecados. Sí, la salvación, el perdón de sus pecados. Es la bendición más grande que todo ser humano pudiera recibir en esta tierra. A partir de ahí se desprenden un montón de cosas, de otras bendiciones que vendrán añadidas, pero que la bendición más grande es la salvación. Y de ahí Dios comienza a obrar en su pueblo y viene otra serie de bendiciones, pero sin la primera no hay nada. Esa es la primera, hermanos, la principal. Entonces yo le voy a dar lectura y usted me sigue con su mirada. Fíjese cómo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero por el bueno, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, miren, la bendición más grande, Andrés abrió la serie la semana pasada. ¿Se acuerdan dónde lo basó él? Porque vamos a estar viendo, no en este estudio, pero en los que vienen, en qué pasaje de la Escritura lo basó el principal. ¿O se les olvidó? Nuevo o Antiguo Testamento. Puramente ya cansada. Pero lo vamos a estar viendo adelante en Deuteronomio capítulo 8. ¿Se acuerdan? Vamos a ver cómo, basándonos en el Antiguo Testamento y trayéndolo al presente, una vez ya salvos por Cristo, cómo el Señor, una vez que sacó a su pueblo, lo sacó de Egipto, Él esperaba agradecimiento, ¿no?, de parte de su pueblo. Él esperaba que su pueblo le fuera fiel, que su pueblo realmente mostrara que lo amaba con sus hechos, no con sus palabras. Porque de palabra es bien fácil cantarle a Dios, ¿sí o no? ¿Quién no puede cantar? Yo creo que todos, aunque cantemos medio mal. Pero en el Espíritu es diferente. Adorar a Jesús en el Espíritu es otra cosa. Entonces, la bendición más grande que un ser humano puede recibir de parte de Dios es la salvación de su alma. Decía el hermano, una vez que Dios salva tu alma, es porque ha perdonado tus pecados. Lo que leíamos aquí, la salvación de nuestra alma, una vez que el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Si todos es todos, hermano, no queda uno ahí que uno pudiera decir, es que eso que hice estaba tan malo, es tan malo que no creo que Dios me haya perdonado. Hay personas que piensan así. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Pero aquí la cuestión es, fíjese bien lo que leíamos ahorita. Hablando de la muerte de Jesús y cómo se entregó por nosotros, el apóstol Pablo pone un ejemplo ahí, dice, tal vez alguno se atreviera, esa palabra osara es como atreverse, tal vez alguno se atreva por allá a morir por un justo, por uno bueno, es decir, por una persona buena, una persona que es buena. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, pero no fue así con Cristo por nosotros, porque estando nosotros muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Ahora, entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es una aclaración aquí. ¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos esa bendición en nuestras vidas, que Jesús, el Hijo de Dios, muriera por nosotros? No. Porque ¿éramos justos? No éramos justos. ¿Éramos buenos? No éramos buenos. ¿Lo merecíamos? No. Entonces, la salvación del alma es la bendición principal que Dios le puede hacer, hermano, la más grande que pueda recibir. Vemos hoy en día muchas personas, hay muchas personas que corren tras las bendiciones, ¿verdad que sí? Que solamente andan tras los milagros, tras las bendiciones. Eso es lo que los mueve. A muchas personas es lo que los motiva en las iglesias. Recibir un milagro, mirar cosas extravagantes, extraordinarias. Eso mueve a muchas personas hoy en día. Pero que esas cosas le cambien el corazón es imposible, porque no le van a cambiar el corazón. Hay un orden en la palabra de Dios, hay orden. Por eso es que la palabra de Dios es la que nos puede meter al orden. Mire, el principio es este: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, y dice la palabra, y todas las otras cosas, todo lo que tú puedas imaginar o lo que tú quieras, claro, si está en la voluntad de Dios, te serán ¿qué?
añadidas. ¿Añadidas a qué? A la salvación que ya tienes. ¿Por qué? Porque buscaste primeramente la justicia. ¿Quién es la justicia misma? Cristo. Él es la justicia misma. Cuando una persona busca a Jesucristo de todo corazón, cuando Jesús hace el llamado, la persona le cree, se acerca a Él porque sabe que existe, le cree de corazón y se arrepiente de sus pecados. El Señor ha prometido perdonarle. Ha prometido restaurarle, darle redención y vida eterna. Ese es nuestro Dios, es al que servimos. A través de buscarlo a Él, en la serie, todos los estudios que van a venir después, que van a ser muchos, vamos a comenzar a mirar las bendiciones que vienen al ser salvos. Andrés hacía una pregunta en el estudio pasado que a mí se me quedó muy pegada. Cuando dijo, cuando llegamos a este país, ¿qué traíamos? Cambiar ropa que tenías puesta. A veces, hermanos, algunos llegamos de una manera, otros llegaron de otra. Algunos traían la ropa sucia de hace 2 semanas, que ni se bañaban, porque en el monte, ¿cómo te bañas? ¿Cuánto sufrimos? ¿Cuánto sufrieron los que tuvieron que correr por el desierto sin comer, sin tomar agua, sin nada? Deseaban, aunque fuera poquito, lo mínimo para sobrevivir. Y si tú ya conocías de Dios, tu anhelo era llegar y prometes tantas cosas. Cuando uno está en situaciones difíciles, promete uno tantísimas cosas a Dios. Y yo te voy a servir, Señor. Y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y si salvas a mi hijo, y si salvas a mi hija, y si me ayudas en esta situación, ahora sí le voy a echar ganas. ¿No nos ha pasado? Pero pasa el momento. Y pasa lo del pueblo de Israel en Egipto. Ellos clamaban, estaban esclavizados, estaban a la merced del faraón. Él hacía con ellos lo que quería. Eran maltratados, oprimidos, eran esclavos, ellos no tenían libertad. Estaban a merced de aquel que los dominaba, quien era el faraón. Entonces, el Señor un día dice, escuchó el ruego de ellos. No es que el Señor esté sordo, no, pero el Señor tiene un tiempo para todo. Llegó el momento y dijo, me he acordado de mi pueblo. Voy a mandar por ellos. Y los mandó sacar. Y no salieron, así como les diré, sin nada. No, cuando salieron llevaban mucho. ¿Y qué pasó, hermanos, en ese caminar? En ese caminar, le voy a hacer una pregunta. ¿Todos los que iban en ese grupo creyeron? No todos. La mayoría, ¿dónde quedó postrada? Muertos en el desierto. ¿Por qué? Por su incredulidad, porque fueron incrédulos a Dios. Por eso les digo, ¿cuántos milagros miraron ellos? ¿Miraron milagros? Muchos milagros miraron. Después en el Nuevo Testamento el Señor se los echa en cara. Decía Andrés, de día una nube los cubría para que el sol no los quemara. De noche el fuego, porque el desierto es frío, para que los calentara. Y dice la Biblia, ni tu calzado se gastó, ni tu pie se hinchó. Y cuando tuviste sed, la roca te iba siguiendo. Y de la roca tomaban agua. Fíjese. Ahora la pregunta es, ¿todos se convirtieron por eso? ¿Todos creyeron? No. No. ¿Sabe lo que comenzaron a hacer? A renegar en contra de Dios. Viendo todo lo que Dios les estaba dando, todavía decían, ¿para qué nos sacaste de allá? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para matarnos de hambre aquí? ¿Qué acaso no podemos morir en Egipto? Comenzaron a murmurar. En contra de Dios, porque no era en contra de Moisés. Moisés no fue por gusto, o fue él. Él un día dijo, voy a ir por el pueblo de Israel. ¿Verdad que no? Un día Dios lo envió. Aquí puede haber muchos como en Israel. Muchos que quedarán postrados y van a morir sin Dios si no se arrepienten. Muchos. No importa tu edad. Allá cayeron los viejos.
los más duros de corazón, aquellos que se creían bien sabios. Y muchos jóvenes fueron salvos y entraron a la tierra prometida. Porque a veces los ya adultos creemos que sabemos todo. ¿Quién era la roca que nos seguía? Cristo. ¿Quién era el fuego? Cristo. ¿Quién era la nube? Así como en aquel tiempo, hermanos, cuando el pueblo Dios los liberó, venía un enemigo atrás de ellos. No crean que se fueron así nomás. Faraón venía tras ellos con todos sus ejércitos y los persiguió. Así que no te metas la idea, no se meta la idea, hermano, que porque somos cristianos todo nos va a salir bien. No. Tenemos un enemigo. Es como el faraón físico aquel. Nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y también viene, él no va delante de nosotros. No, adelante de nosotros, dice la Biblia, va Jehová. Él va abriendo camino. Él va preparando todo para que usted camine y yo caminemos en seguridad. Y detrás de nosotros, ¿sabe quién viene detrás del pueblo de Dios? Satanás y sus huestes. Queriéndonos destruir. Queriéndome destruir su fe. Y el Señor dice, ¿por qué se detienen? ¿Por qué siguen estancados en lo que estaban en el 2020, en el 2019, en el 2018, 2016, 2015? Y denle para atrás. Y sigues en lo mismo. Y el Señor dice, no, avanza. Porque Satanás está atrás de ti. Y es el Señor quien abre el paso para que caminemos. Y es Él quien nos da la victoria. Es Jesucristo quien nos la da. Entonces la salvación, hermanos, fíjense lo primero que hace la salvación. Es la bendición más grande. ¿Sabe qué fue lo primero que concedió, como dice aquí? La paz en nuestro corazón. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tenía paz antes? No. ¿Tenían paz? ¿Te trataron bien tus padres? ¿Tu madre? ¿Tu familia? ¿Tenías paz verdadera? Todos venimos de familias destruidas, que no funcionan bien. A lo mejor la familia te miraba como el que menos valía de la casa. Como alguien que no tiene valor. Algunos crecimos sin el padre cerca. Otros sin padre ni madre. Pero aún así, cuando Jesús vino a la cruz, vino por todos. Para que todo aquel que en Él crea ahora sí encuentre la verdadera paz. La paz que no está en tu familia, no está en el alcohol, no está en el cigarro, no está en la droga, no está en tu trabajo, no está en tu carro, no está en tu casa, no está en tus amigos. La paz la vas a encontrar solamente en Cristo. Fuera de Jesús no hay paz para con Dios. Que le quede claro. Fuera de Jesucristo no hay paz para con Dios. El hombre es enemigo de Dios hasta que el ser humano, el hombre o la mujer, le pida perdón a Dios, se arrepienta de sus pecados y comience a caminar en obediencia a Cristo. Entonces vas a encontrar la paz que tanto has buscado. La paz con Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios. Entonces es por este gran regalo, hermano, que hoy podemos vivir felices. ¿Antes eran felices? Tal vez algunas personas aquí, a lo mejor algunos pensaron en suicidarse, en quitarse la vida en el pasado. Que a nadie le importaban. Ni al papá, ni a la mamá, ni a la familia, ni al tío, ni a la tía, ni al marido, ni a la mujer, ni a nadie. Pero una vez que Jesús te habló, te llamó, le dio propósito. Encontraste la verdadera paz. Entonces es por este gran regalo que hoy podemos vivir felices. Es la bendición más grande, hermanos. Podemos vivir felices en nuestra relación con Dios, sin importar, hermanos, las adversidades que nos puedan venir, lo que nos pudiera pasar a nuestras vidas. Pues ya no las enfrentamos como antes, solos. No, hoy las enfrentamos con Cristo. Cuando vivíamos sin Dios, vivíamos desesperados. Yo se lo digo, hermanos, en mi persona. Yo vivía desesperado. Muchas veces me llegué a preguntar por qué nací. ¿Para qué?
Me maltrataban en un lado, me maltrataban en otro lado, desprecio de la familia, desprecio de este, desprecio del otro. Y chiquitos, sentías que nadie te quería. Te llegaste quizás a preguntar ¿para qué nací? ¿Sabe para qué nacimos? Como aquel ciego, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan aquel que estaba ciego y le preguntan los discípulos al Señor? Le dicen, oye Señor, ¿y este? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté ciego? ¿Sabe para qué nació así? Le dijo el Señor, para que la gloria de Dios se muestre en él. Para eso. Para eso nacimos. Para la gloria de Dios. Y que hoy, entre toda esa familia perdida, entre todos los que siguen yendo en mal camino, usted pueda hacer la luz y vaya diferente. Entonces vivíamos, hermanos, sin encontrarle propósito a nuestra vida. Fíjese bien, vivíamos lastimados por el pecado propio, pero también por el pecado de los que nos rodeaban. Lastimados por el pecado propio y lastimados por aquellos que nos rodeaban. Y nosotros de igual manera con ellos. Ahora tenemos la bendición de tener a nuestro lado el Espíritu Santo, que nos ayuda. Y lo más hermoso, hermanos, que nos consuela. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que le fue dado a todo aquel que es su hijo, su hijo. Por eso, hermanos, hoy tenemos propósito en nuestras vidas. Entonces, sea la lucha que esté pasando, lo que estés pasando, con el marido, con la esposa, con el hijo, con la hija, con la familia, lo que sea, la paz de Dios puede gobernar nuestro corazón. Y Él nos puede ayudar. Nos puede ayudar a vivir como Él quiere, en medio de la lucha. Que no nos pase lo de aquel pueblo. Que lleguemos a pensar, yo estaba mejor antes. Cuidado con esos pensamientos. Entonces acuérdense, hermanos, que ha de decir usted qué tiene de peligro ahí. Ahorita lo vamos a ver en un pasaje, como si hay peligro después de que uno es salvo. Hay un peligro bien grande, hermanos. El peligro es como le dijo el Señor a su pueblo Israel. Le dijo, cuando tú ya estés ahí, cuando entres a la tierra, o Dios te proteja ahí, ya te tiene ahí, no se te olvide de dónde saliste. Porque ese es un peligro bien grande. Pero esa predicación la va a traer Andrés, con la ayuda de Dios. Yo voy a estar trayendo la bendición misma y él va a traer lo contrario a la bendición. El peligro que puede haber. Vamos a ver muchísimas, hermanos. Vamos a ver entre la bendición de los hijos, la bendición de la esposa, la bendición de los hermanos, la bendición de la iglesia, la bendición tantas que Dios nos da. Pero en cada una hay un peligro. Hay que saberla distinguir. Entonces fíjese bien. Justificados pues por la fe. El versículo 5. Tenemos paz para con Dios. Pero esa paz no se encuentra sin Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les voy a decir una cosa. Si alguien no tiene a Cristo, no tiene paz. Se engaña a sí mismo o a sí misma. Porque la paz verdadera viene de Jesús. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién no ha pasado por tribulación? Y debemos de gloriarnos en ellas. Y nos hace una aclaración sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar, ha escuchado esa frase que mucho se usa hoy en las iglesias? No sé si usted ha escuchado que se derrame el Espíritu de Dios hoy en este día en la iglesia. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? Especialmente en medio de las emociones. Cuando, como ahorita que estaban cantando los hermanos, en medio de la música hablábamos con el hermano y es algo bien visible. Cuando se están cantando cantos y más cuando están tan centrados, tan bonitos, es bien fácil mover las emociones de las personas. Si los del grupo comienzan a mover a la iglesia y no es el Espíritu Santo, es fácil moverlos. Yo creo que para ustedes que están enseñados a lo mejor no caerían en el engaño, pero hay muchas personas que caen en el engaño. Entonces, dice la palabra que fue a través del derramamiento del Espíritu Santo que nos llegó el amor de Dios a nosotros. Ese amor que antes no podíamos dar, no lo podíamos encontrar, pero hoy lo tenemos. Hoy tenemos ese amor. Entonces, mire, la palabra derramar, ahí donde dice que, fíjese bien, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la salvación, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjese bien, la palabra derramar viene del griego ekgeo, así como suena, con cada kilo, ekgeo. Y fíjese, quiere decir conceder. Se puede traducir como conceder, es decir, Dios nos concedió su amor. Nos lo concedió. También se puede traducir como esparcir. Dios esparció su amor en su pueblo, en nosotros. También se puede traducir como lanzar. Algo que Dios lanzó en nosotros, algo que nos puso el Señor ahí. Entonces, acuérdense, el derramar el amor de Dios en nosotros no es locura, no es exageraciones, es algo que Dios hizo a través del Espíritu Santo cuando nos fue dado. Mire, busque la carta de Tito, dele para adelantito ahí. Vamos a leer otro pasaje. Busque Tito capítulo 3. Versículos del 1 al 7. Carta de Tito 3, versículos del 1 al 7. Le voy a hacer una pregunta. ¿Este pasaje está dirigido a la iglesia o al que no es iglesia? A la iglesia. Fíjese bien, hay una palabra que aparece al principio que me pone a pensar mucho en esto. Mire, fíjese bien cómo dice. Pablo le dice a Tito, fíjese cómo comienza, dice, recuérdales. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que le dijera a Tito, recuérdales? ¿Se nos pueden olvidar las cosas o no? ¿Somos olvidadizos o no? Somos muy olvidadizos. Vea usted cómo dice. Dice, recuérdales, está hablando a la iglesia, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos en toda buena obra. Y luego viene algo aquí, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, esto quiere decir peleoneros, o que les guste pelear. Y viene una palabra que vamos a ver en el griego, sino que sean, ¿qué? Amables. ¿Cuántos amables hay aquí? A ver, levanten la mano los amables. Yo prefiero que otro levante por mí. Como que no hay muchos, ¿verdad? Es mejor quedarse así. Fíjese bien, que no sean pendencieros. ¿Qué es lo contrario de ser peleonero y una persona que le gusta estar discutiendo y peleando? Ser manso, amable, mostrando toda mansedumbre. Y luego viene algo interesante aquí, hermanos, para con todos los hombres. Hombres ahí es hombres y mujeres, para con toda la raza humana. Dice, porque nosotros, aquí Pablo ya hace algo interesante, hermano. Ya les va a aclarar, nos va a aclarar a nosotros que también nosotros éramos antes. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué es una persona insensata, hermano? Ya lo hemos visto. Una persona que no piensa. Una persona malagradecida, una persona que no agradece, insensato, que no les importa. Dice, éramos rebeldes. Mira, escuche bien, hermanos, toda esta lista está hablando antes de la bendición de la salvación. Así éramos antes.
Fíjese cómo éramos. Éramos personas insensatas, éramos rebeldes, estábamos extraviados, aunque nosotros nos creíamos muy sabios, pero estábamos extraviados. Éramos esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. Aquí, para el que no entiende la palabra concupiscencia, esta palabra en algunas versiones ya bien éramos esclavos de malas obras o de malos pensamientos, malos deseos, malos deleites. Estábamos esclavizados a esas cosas. Nos deleitábamos en ellas, en las concupiscencias y deleites. No solamente uno, dice diversos, de todo tipo, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Pero sí queríamos que nos amaran, ¿verdad? Pero éramos, dice, fíjese bien, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando, aquí viene lo interesante, hermanos, viene otra vez esta palabra, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y luego escuche otra vez lo que dice aquí: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora vea lo que dice el 6. Aquí está otra vez esta palabra que acabamos de ver de derramó. Es la mismita. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué fue lo que derramó abundantemente aquí en esta carta? El Espíritu Santo. Así que quítese de la mente eso de andar buscando que el Espíritu se le vuelva a derramar. Porque si ya es salvo, si ya es salva, el Espíritu Santo ya se derramó en usted. Y acuérdese que derramar no es como hoy piensa mucha gente. Acuérdese, para que quede bien claro, que derramar es conceder. Es algo que se nos fue concedido, es un regalo, fue algo que se nos dio, se nos esparció. Eso es derramamiento del Espíritu Santo. Pero si usted escucha hoy en día el alboroto que se hace cuando alguien dice, en este servicio se derramó el Espíritu Santo, es antibíblico eso. Vimos el derramamiento. Porque si usted ya es de Cristo, en usted ya se derramó el Espíritu abundantemente. No dice que poquito, en nosotros, el cual se derramó en nosotros abundantemente. ¿Por qué? Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Final, la vida eterna. Pero para eso se necesita ser salvos primero. Mira, hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no cree que haya una vida eterna. Está contradictorio, ¿no? Porque el que dice que hay una vida eterna para aquellos que le creen y que no morirán eternamente, lo dice Cristo. Es Dios quien lo dice. Entonces está medio raro eso, que yo creo en Dios, pero no creo en su palabra. ¿Concuerda? No. No, porque la pregunta sería, ¿cómo sabrías tú que existe un Dios sin su palabra? ¿Sabríamos? ¿Cómo lo conoceríamos? Si Él se manifestó en su palabra. Es donde usted lo encuentra tal cual es. Entonces aquí, hermanos, en este pasaje, Pablo le está recordando a Tito la necesidad de que la iglesia recuerde, que no se nos olvide cómo éramos antes, para que podamos ser, mire, amables con aquellos que todavía están en esa condición. ¿Sabe, hermanos, que es una de las cosas más terribles que uno puede hacer, el desprecio hacia los perdidos? Mirarlos como con asco, así como esa gente no cambia su forma de hablar. Mira cómo son. ¿Cómo eras tú antes? ¿Cómo éramos antes? ¿Sí ven cómo caemos como el pueblo de Israel? ¿Cómo todo va pegado?
que ya estamos en la tierra prometida, ya estamos en la salvación, ya tenemos las promesas de Dios en nosotros, tenemos la vida eterna y comenzamos a menospreciar a los demás. Entonces, ¿le leo este versículo aquí, hermano? sí, El 13, que está, porque para que lo entienda mejor, dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. amén. Fíjese cómo vivíamos, hermanos. Por eso viene esta palabra que les digo yo. Viene esta palabra amables. Es algo urgente, hermanos, pero súper urgente, que los cristianos dejemos de ser descorteses y amargados, secos. Fíjese cómo dice: amables para con todos los hombres. Porque ¿a poco es difícil ser amable con quien es amable contigo? ¿Verdad que no es bien fácil? Si alguien es amable conmigo, pues es facilísimo ser amable. Pero si alguien es agresivo, te contesta mal, te habla mal, como lo que leía el hermano, aborrecidos, así, gente arrogante, qué difícil es ser amables. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es, ya son salvos, tienen la bendición de ser salvos, ya la tenemos. Es la bendición más grande que hemos recibido nosotros los que ya somos de Cristo. Pero ahora mostremos. Queda mostrarlo con nuestros hechos, siendo amables para con todos, sin importar cómo es la otra persona. Fíjese bien cómo comienza. No lo vamos a ver eso a profundidad porque es otro tema, pero Pablo comienza con algo, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Aquí le voy a decir algo. Cuando Pablo escribió esta carta, ¿existía la democracia? La famosa democracia de hoy. ¿Qué existía antes? ¿Qué tipo de gobierno era, hermano? Un soberano. Eran monarquías, no era un rey o el emperador romano. Fíjese bien, a veces, por eso les digo que Satanás, una vez que nosotros somos salvos, el enemigo viene atrás, no crea que se queda ahí. Y Satanás va a usar todo tipo de artimaña para hacernos pecar. Fíjese bien, ya somos salvos, entonces viene este pensamiento, viene un pensamiento maligno porque no viene de Dios. Cuando uno dice, es que el presidente que tenemos es del diablo, ¿de quién cree que es? ¿Es de Dios o del diablo? ¿Está perdido o es cristiano? Está perdido. ¿Por qué cree que hace lo que hace? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué? Porque no es de Dios. Ok, entonces el apóstol Pablo en aquel tiempo, escuche bien, los romanos perseguían, el emperador perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para que nuestro corazón no deje de ser amable con todos, le dice: recuérdales. Es como si recuerdan los hermanos de Aiden, a los que se congregan ahí. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Y uno podría decir: oh, pero es que el de aquí apoya el aborto, a los homosexuales, es que apoya esto, es que apoya aquello. ¿Usted cree que el emperador hacía cosas cristianas? ¿Apoyaba las orgías de aquel tiempo, los que han estudiado la historia romana y griega? ¿Las apoyaba o no? Y hacía fiestas en su palacio. Sin embargo, no vemos que Pablo les dijera: con él no sean amables, con él no, porque él es un hombre que dicta leyes perversas y malas. No, no, hermanos, porque volvemos a lo mismo. El reto para la iglesia es ser diferente con aquellos que no son cristianos. Entre nosotros, qué bueno, podemos fácil. Entonces les dice: recuérdales esta palabra, que se sujeten, hermanos, tiene un peso. ¿Sabe qué quiere decir sujetarse aquí? Que se sujeten, que obedezcan. Y uno podría, yo sé, el enemigo trabaja rápido, el enemigo podría, luego trae a la mente: pero es que es un impío el que nos gobierna. Claro, por supuesto que es un impío, pero usted no encuentra que nosotros tengamos un espacio ahí
de desobedecer las leyes porque ellos no son de Cristo. Mencióname un presidente en la tierra que sea cristiano. A veces lo diferenciamos, ¿verdad? Decimos, es que uno tiene más de Dios que otro, pero es que si no es de Dios, no es de Dios. Los que debemos de ser diferentes somos nosotros. Dijo un día un pastor, hermanos, y se me quedó muy grabado esto. Dijo así, las leyes de aborto la iglesia no las va a parar, o las vamos a parar. A los homosexuales, ¿los puede parar la iglesia? Tampoco. Los matrimonios entre hombres del mismo, o parejas, mujeres entre ellas y hombres, ¿podemos pararlos? Tampoco. Podemos parar, se lo voy a llevar más todavía, la maldad. ¿Podemos parar que la maldad aumente y aumente cada día? No. Está escrito que la maldad aumentaría en los últimos días. Y dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Sabe qué sí se nos manda a hacer? Orar por nuestros gobernantes. Y predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. El resultado, ¿sabe a quién le queda? A Dios. ¿Y sabe entonces cómo vivimos? Amables y felices con todos. Porque el resultado no es nuestro, es de Dios. A nosotros nos corresponde hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Entonces fíjese bien, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y luego viene algo interesante, que a nadie difamen. ¿Sabe qué es difamar? Hablar mal, hermano. ¿Hemos caído en eso? Bastante. Hermanos, cuando hablamos mal del gobierno, sea del presidente, del Congreso, del local de aquí, del alcalde, del policía, sin saber. Porque tanto escuchamos en las noticias que dicen, toda la policía es mala, todos son asesinos, todos son racistas. ¿Es verdad eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué dice? Como cristianos, de nuestra boca no deben de salir difamaciones para nada. Jamás. Que no difamen. Que no sean pendencieros. ¿Usted sabe qué es pendenciero, hermanos? Yo le digo a Abelito, a los varoncitos que son los más dados a esto, ahorita que están los jóvenes aquí, si ya va con los jóvenes, pero les tengo que decir. No tenía que estar. En internet hay un peligro ahorita tan grande, hermanos, para los muchachitos que están creciendo y que su cabeza ahorita es un mundo de explosión ahí y quieren hacer tantas cosas. Viene el policía y usted ve los videos en TikTok, en Facebook, en todos lados, y luego agarra y dice, grábalo, porque es racista y eres hispano. Y comienza el problema. Y llega, todavía el policía no te dice nada y luego, ¿por qué me paraste? Why you standing? Y comienza el play. Todavía ni te dice nada. Y le dices, te estoy grabando. Dame tu licencia, ¿por qué te la voy a dar? Así están en los videos. Estoy en mi derecho, estás violando la Constitución. Y saben, hermanos, yo le he dicho a mi varón que tengo aquí, los policías, hay muchos de ellos que sí están mal de su mente. Hay muchas personas, son del diablo. Hermanos, y si un chamaco contesta así, ¿sabe lo que va a pasar? Comienza el pleito, agarra la pistola y tras 5, 4 balazos. Se acabó la vida. Y aunque lo metan después a la cárcel, aunque se ganó el caso y hagan un local a nombre de Abelito ahí, o una calle, aquí murió, y vamos a hacer un memorial, un museo a su nombre, pero ya te fuiste. Una marcha. ¿Por qué? Porque les están enseñando a ser rebeldes, a ser groseros con las autoridades. Un caso con un policía no se pelea, a corto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Sean amables con todos, no sean peleoneros, no sean pendencieros, sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Más cuando, si tú joven te dices cristiano, aún más. Yo se los dije una vez, se lo voy a volver a recalcar. Cuando vamos a un lugar, si realmente eres salvo y te están dando un servicio, Andrés decía, a mí también no se me quedó, gracias. ¿Sí o no? Ah, pero es su trabajo. No, amables. Ya tengo 40 minutos, no me trae la orden. Ahorita le voy a decir que es gratis porque ya me tardó el pedido. Ya está el mentado cristiano ahí. Es que le voy a pagar, no es gratis. Y es fácil caer en eso. Es facilísimo, hermano.
Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Eso es ser amable? ¿Cómo quedamos, hermano? Ah, pero ya que te dan la comida, te tomas de la mano. Niños, vamos a orar. Ahora sí. Híjole, hermanos, de veras, es vergonzoso. Es vergonzoso. Y ahora sí, a mejor ni ore. Porque se va a poner a orar y el mesero se va a caer en ella. Maltratiza, me dio y su cara ya se le desfiguraba y está orando. ¿Es vergonzoso o no? Es vergonzoso, hermano. Da pena, en serio. Es que es penoso, hermanos. La iglesia, dice la palabra de Dios, somos la luz, somos la sal. Debemos de ser el ejemplo en todo, en todo. Y cuando usted le mire algo así a sus hijos, en lugar de usted apoyar, ¿qué tienen que hacer los padres? No, vaya y pida perdón. Esa no es la manera. Pero ¿qué tal los hijos nos ven a nosotros los padres? Ese es el problema. Entonces el hijo va a decir, ¿cómo hago que mi papá vaya a pedir perdón? Pues si eres cristiano o cristiana, jovencito, tienes que exhortar a tu padre y a tu madre también. Exhortándonos los unos a los otros. Y si tu padre o tu madre no hace caso, con el Señor. Como dijo el hermano, siempre en amor. Entonces, fíjese bien. Aquí en este pasaje, Pablo le recuerda a Tito la necesidad de recordarle a la iglesia cómo éramos antes, que no se nos olvide, para que de esta manera podamos ser amables con todos los hombres, sin importar que estos no sean hijos de Dios. Entonces, podemos ver aquí fácilmente distinguir el peligro que existe cuando ya somos salvos y no agradecemos. ¿Hay un peligro escondido ahí o no? Después se nos va a desglosar más en esto. Entonces, una vez que somos salvos, una vez que ya somos salvos, existe el peligro de comenzar a mirar a los demás, a las demás personas con desprecio y arrogancia. Eso puede pasar. Entonces, mire bien, la palabra amable, ponga mucha atención, jóvenes, niños, adultos y todo. Fíjese bien, la palabra amable viene del griego epiex, así como suena, está dificilísimo mencionar, pero es una E, una P, una I, una E, una I, una K, una E acento en la E y S. No se la voy a mencionar, está muy difícil. Pero fíjese bien, se puede traducir de ser gentil. ¿Usted ha escuchado esa palabra ser gentiles? La gentileza es una cosa maravillosa, una persona que es gentil. Una persona amable, una persona que es muy gentil. Pero también se traduce como ser suaves. Recuérdales que sean gentiles, que sean suaves con todas las personas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo contrario a suave? Áspero, rudo. Le voy a hacer una pregunta a las... Voy a comenzar con las mujeres. No contesten. No vayan a contestar, no nomás así. ¿Cómo eran sus maridos antes de conocer a Cristo? No contesten. Ahí entre ustedes. ¿Acaso eran suaves? Siempre dice acá. Rudos. Rudos. Ok. Se espera en el Hijo de Dios, ese va a ser un tema que va a venir después, que una vez que el Espíritu Santo nos ha dado la salvación y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, comencemos a ser gentiles y suaves, amables, porque a veces puedes ser muy amable afuera y muy gentil, y con la que tienes al lado eres más rudo que una lija para lijar ahí la pared. Entonces, también se puede traducir, ahorita no la vamos a dar ahí porque así la hermana Gendele, no, eso viene después. También fíjese bien, esta palabra amable se traduce como afable. ¿Se acuerdan las mujeres una vez que vimos esa palabra de qué es una mujer con un espíritu afable? Sereno. Es un orden, es algo bien bonito que después lo vamos a ver también. También se puede traducir, recuérdales que sean apacibles. ¿Qué es lo contrario a ser apacible? Hacer la guerra, ¿no? Usted ha visto esos videillos que por ahí los chamacos, otra vez con los chamacos, que comparten en las redes sociales cuando alguien está peleando y se están dando puñetazos, se jalan los cabellos y todo, ya está el chamaco grabando. Dale bro, hey bro, dale, hey, te dio. Y sígale, acuérdate lo que dijo. Y ya está. Una persona que no es apacible.
Hoy en día se divierten con mirar, como desquiciados, la verdad. actúan como mal de su mente. Entonces, esta palabra se deriva de otra. Escuche bien, de una palabra que es eiko. Tiene su base en esta palabra, la palabra amable. Fíjese bien, ponga atención a lo que esta palabra se refiere. Esta palabra eiko da la idea de tener un parecido o parecerse a alguien semejante o a alguien que es muy cercano. Ahí vamos para allá. ¿Por qué Dios nos pide ser amables? ¿Dios es amable? ¿Dios es amor? ¿Dios es misericordioso? ¿Dios perdona? Bueno, fíjese bien. Entonces la idea aquí es, voy a poner a Ismael porque es el que más se parece con su papá en el físico. Fíjese bien, en la cara. ¿Se parecen o no? Sí, bastante. Fíjese, hay un dicho que dice así: el hijo se parece a quién? A su padre. A su padre. ¿Lo ha escuchado? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se parece a Dios? Deberíamos, porque esta palabra amable da la idea de parecerse a tu padre, de parecerte a él o a ella. En el caso de Dios, parecerte si tú dices que Dios es tu padre, el Señor reclama y dice: bueno, tú dices que yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra que merezco como padre? Entonces la idea es, tienes que ser parecido en carácter a tu padre. ¿Quién es Dios? Si lo tenemos por mansos, amables, humildes. Y tal vez algunos digan: pero es que es imposible. ¿Sabes por qué sientes que es imposible? Porque no eres de Dios. No andas en la fuerza tuya. Por eso, yo no creo que le voy a decir tal vez seas de Dios. No, si para ti es imposible, eres igual de amargado o de amargada, sigues con las mismas respuestas, sigues actuando igual, no has cambiado nada, tus mismas actitudes, tus mismas palabras, tus mismos arranques, tus mismos hechos, todas tus costumbres son las mismas, tú no eres de Dios. Tu padre es aquel que se llama, ¿saben cómo se llama? Satanás. Tienes que ser semejante a Cristo. No está sencillo. Pues el hijo se parece a su padre. Exacto. Entonces, antes de que Dios nos salvara, por medio de Jesús éramos malos, no éramos nada amables, éramos duros de corazón, odiábamos, mentíamos, hacíamos daño a los demás, tanto con palabras como muchas veces físicamente. Antes nos parecíamos mucho a aquel que teníamos como padre. ¿Quién era? Eso dice la Biblia. ¿Quién era nuestro padre? El diablo. Y las obras, dice la Biblia, ¿las obras de quién hacíamos? Del diablo. Entonces, denle la vuelta a la tortilla, a la moneda. Si hoy tú dices que tu padre es Dios y que ya eres salvo, jovencita, jovencito, adulto, anciano, joven, si tú dices: ahora Dios el Todopoderoso, Jesucristo es mi Padre, la pregunta es: ¿te pareces a Él? ¿Te pareces a Cristo? ¿Por qué? Le voy a poner aquí otro ejemplo antes de cerrar. Casi vamos a cerrar. Mire, en el caso de nuestro padre físico, tuvimos muchos ejemplos terribles de ellos. Algunos, vamos a decir un 5% bueno y el 95% terrible y malo. Eran rudos, malos, con los hijos y con la mujer y con la familia. Ahora, algunos de nosotros, aquí hablando del hermano Ciro, hermano Andrés y yo somos hermanos, hay otros regados por ahí, pero bueno, y Nore es también, ella es hermana, pero es que, no, pero hablando de los hombres, miren, normalmente la actitud del padre se le pega más al varón, al hombre varón, y algunas actitudes del padre se nos pegaron. Comenzaste a ser rudo como una lija, como tu papá. Comenzaste a hablar como él. Comenzamos a ser como él en todo, porque es nuestro padre. ¿Qué tuvo que hacer Dios para quitar todo eso que veníamos arrastrando? Todo eso que traíamos de nuestro padre terrenal. ¿Qué tuvo que hacer Dios?
un día llegó el mensaje de su palabra a nuestras vidas. Un día llegó el Evangelio. Y ahí es donde entra la maravilla de Dios, lo que leíamos en Romanos. Ahí es donde entra la hermosura de Cristo. Llega el mensaje. Y uno contesta a ese mensaje, respondes al llamado de Dios. Porque el mensaje es para todos los que están aquí, para todos, niños, adultos. La palabra de Dios es para todos. Pero la respuesta que tú des a Dios es la que va a hacer la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Y Dios no cambia a nadie a la fuerza. Entonces un día llega el mensaje de Dios. Y cuando dice uno, acepté a Jesucristo, es acepté el mensaje de Dios. Acepté lo que Jesús dice. Reconocí que vivía mal, que estaba mal, que vivía así como lo que leíamos ahí. Odiábamos, éramos malos, hacíamos y volvíamos. Me vi mi fotografía en la Biblia. Le creí a Jesús. Me arrepentí. Me convierto a Él. Me perdona. Derrime mi alma. La transforma totalmente. Me llena de su amor. Y donde antes había odio, ¿qué hay ahora? Debe de haber amor. No se concibe, hermanos, miren, jamás. No se concibe un hombre o una mujer de Dios con odio en su corazón. Es imposible, hermanos, porque Dios es amor. Tampoco se concibe una persona que diga que es de Dios y que ya es salvo y no ha podido perdonar a su papá, te haya hecho lo que te haya hecho. No puede perdonar a su mamá. No importa lo que te haya hecho tu madre o tu padre. Si tú ya eres de Dios, tú ya le perdonaste. Porque a ti Dios no te perdonó por bueno. ¿Verdad que no? Nos perdonó por amor. Y si ese amor está aquí por amor a Dios, perdonas a quien te ofendió. Hoy nos parecemos a Él, a Jesucristo. Que aunque nosotros no lo merecíamos, dio su vida por nosotros. Aunque ellos no lo merezcan, nosotros los perdonamos, porque Jesús nos perdonó a nosotros. Entonces podemos perdonar, porque nos parecemos a Cristo ya. Ya no somos como antes. Donde antes había odio y amor, donde no había perdón, hoy hay perdón. Donde no había misericordia, éramos malos, hoy hay misericordia. Donde estaba todo eso lastimado, ese corazón herido por lo que te hayan hecho, ya Jesús lo debió haber sanado. Si eres de Él, si eres de Dios. Entonces la salvación, hermanos, para cerrar, es el regalo más grande que la humanidad puede recibir. Si tú realmente buscas a Dios de todo corazón, buscas su justicia hoy en este día, tú le pides de corazón que te perdone. Dice la palabra de Dios, un corazón humillado, contrito, humillado, un corazón que realmente reconoce, Dios jamás lo va a despreciar. Es promesa de Dios. Dios te transformará y te va a cambiar. Si tú realmente se lo pides de corazón. Y lo que hoy miras que no entiendes, y hay tanta cosa que es que yo no entiendo esto, es que yo no entiendo lo otro, no lo entenderás hasta que el Espíritu de Dios venga a vivir en ti. No lo vas a poder entender. La palabra de Dios la puedes escuchar ahorita y al rato se te olvidó. Se te sale, se te va. Viene el diablo, la quita y se la lleva. Pero una vez que tú le pides perdón de corazón, Dios no te va a rechazar. ¿Y sabe qué se va a empezar a mirar? Que Dios va contigo. Las bendiciones, hermanos, son consecuencia de ya conocer a Dios. La Biblia dice que nosotros no debemos de ir tras las bendiciones. No. Ni los milagros. Los milagros acompañan a los que ya son de Él. Los acompañan a ellos. Van con nosotros todo el tiempo. Entonces, versículo 11 del capítulo 2, con este cierro. De ahí de Tito. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hombres aquí es genérico, hombres y mujeres. Fíjese bien, ¿qué nos enseña esta gracia? Enseñándonos. ¿Qué tenemos que hacer una vez que ya somos salvos? Para aquellos que ya dicen, yo quiero seguir a Dios, yo quiero realmente, quiero entregarme a Dios. Aquí está el consejo del Espíritu Santo. Fíjese bien,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué tienes que hacer si ya creíste en Dios? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque los deseos mundanos ahí están, hay que renunciar a ellos. Vivamos en este siglo es en este tiempo que estamos viviendo, de una manera sobria. Sobria es alguien que está despierto, alguien que no está todo borracho ahí, alguien que está sobrio. ¿Cómo debemos de vivir? De una manera sobria, justa y piadosamente. Y dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo quiere este pueblo? Que sea celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Aquí cuando dice, hermanos, celoso de buenas obras, nomás para que no le quede duda, a veces se confunde la gente. Piensan que ser celoso de Dios es, alguien está diciendo algo malo de Dios, a tú le llegas, ¡hey! ¿Por qué hablas así de Dios? Dios es eso. No, eso no es ser un celoso, eso es ser un descontrolado. Celoso de buenas obras aquí es que tú vas a hacer lo que Dios dice. Obediencia, que tú obedeces a Dios. Aquí celoso es que tú te vas a comportar como debe de ser, como un hijo de Dios, que vas a estar al pendiente de obedecer a Dios. Celoso de buenas obras. No es que a todo mundo le reclames que se comporte como cristiano, y menos si no son. No, nosotros celosos de las buenas obras, viviendo para Dios y haciendo la voluntad de Dios. Así que si ya eres salvo, espérate a los estudios que vienen. Ahí vamos a comenzar a mirar todo lo que se desprende a partir de la salvación, todo lo que viene incluido. Viene, como dicen en la Constitución de los pueblos, vienen derechos, pero vienen obligaciones. Dios nos bendice, pero también Él espera que hagamos bien con esas bendiciones. Uno de los casos son los hijos. Los hijos son una bendición de parte de Dios, pero hay una responsabilidad grandísima y un peligro bien grande con los hijos, lo cual lo vamos a ver después. Póngase de pie, vamos a orar.